Mundos perdidos, el imperio perdido de la Biblia. Anatolia, en el desierto y montañoso corazón de Turquía, guarda las ruinas de la que una vez fue capital del imperio hitita, la ciudad de Hattusha. Durante 3000 años, todo lo que se sabía de los hititas era un par de referencias. Hace 4000 años, los hititas surgieron como una poderosa tribu que controlaba las remotas montañas de Anatolia. En los 5 siglos siguientes, sus poderosos reyes ampliaron sus fronteras hasta las antiguas tierras de la Biblia, conquistando imperios a su paso. En el siglo XIV a.C., en tiempos de Hattusili, los hititas solo tuvieron un rival a su altura, el antiguo Egipto gobernado por el faraón Ramsés. El conflicto entre estos dos imperios determinó el curso de la historia. Pero mientras Egipto se convirtió en la civilización más famosa del mundo antiguo, los hititas no dejaron rastro. ¿Por qué? Esto es lo que veían los egipcios que llegaban a Hattusha en el siglo XIII a.C. Un símbolo glorioso del poder del imperio hitita y una advertencia para cualquier embajada de que no trataba con un inferior, sino con un igual. Pero en 1274 a.C. el equilibrio de poder cambió. El faraón Ramsés quería afianzarse como nuevo rey de Egipto. Y buscando la gloria en el campo de batalla, su primer objetivo fue el imperio hitita. Con las defensas preparadas, el príncipe Hattusili dejó la ciudad en el 1274 a.C. Nombrado jefe del ejército hitita, marchó a enfrentarse a Ramsés, faraón de Egipto y el gobernante más poderoso del mundo antiguo. La disputa tenía que ver con las fronteras. El imperio hitita se había extendido rápidamente y ocupaba ricas tierras que Egipto reclamaba como suyas. En la ciudad fronteriza de Kadesh, los dos ejércitos se prepararon durante más de 3000 años. Los únicos relatos conocidos de la batalla eran los grabados en los templos egipcios. Estos sostienen que Ramsés se hizo con la victoria. Cuando Hattusha fue descubierta, los arqueólogos encontraron miles de tablillas escritas, coincidían. Tras un trabajo agotador, los estudiosos descifraron las tablillas y descubrieron una gran cantidad de información, incluido el relato hitita de la batalla de Kadesh. La batalla de Kadesh, a la que el faraón egipcio Ramsés hacía referencia como la victoria más impresionante de su país, es descrita de un modo muy diferente en las tablillas hititas. El relato hitita describe cómo Ramsés fue engañado por Hattusili para dividir su ejército en dos. Cuando se acercaba a Kadesh, los hititas, que supuestamente estaban a varios días de distancia, atacaron con su poderosa fuerza de carros. Al principio, los hititas superaron a las fuerzas egipcias y casi matan a Ramsés, pero la llegada de refuerzos salvó la vida del faraón. Cuando Ramsés regresó a su país, ordenó que los templos egipcios registraran este dramático suceso y cómo él, personalmente, había cambiado el curso de la batalla para dar la victoria a Egipto. ¿Pero estaba contando la verdad? Tessa se encuentra con el arqueólogo Julian Bennett examinando los sucesos de la versión hitita. Los faraones egipcios eran famosos por su dominio de la propaganda, y Ramsés cuenta la historia de un modo que los hititas contradicen. ¿No es así? Sí, el relato de Ramsés es público, para conocimiento del pueblo egipcio, y afirma que ganó la batalla. Pero los datos hititas son oficiales, no para difusión pública, y en ese sentido son más objetivos. Entonces, a pesar de lo que dijo Ramsés, los egipcios fueron derrotados por el general Hattusili. Sí. La victoria sobre la potencia extranjera tuvo importantes consecuencias internas. Al salvar Kadesh de la carnicería egipcia, Hattusili se convirtió en un héroe nacional. Pero según los informes hititas, el rey, sobrino de Hattusili, molesto por el éxito de su tío, empezó a tramar su caída. Hattusili decidió actuar para romper el tabú más sagrado de la cultura hitita. Las sólidas fortificaciones de Hattusha la protegían de casi cualquier ataque, pero para resistir un asedio tuvieron que idear otros recursos.
El ingeniero Jesse Karp se encuentra en las montañas a más de 3 kilómetros de Atusha. Aquí busca el recurso más importante para la ciudad, el agua. La de Atusha procedía de manantiales como este en las montañas. Actualmente el agua es canalizada hasta unos embalses artificiales, muy similares a los que una vez crearon los propios hititas. Jesse sigue el curso del agua hasta un valle que ahora corre paralelo al yacimiento. Pero los restos que verdaderamente demuestran cómo se suministraba el agua a la ciudad se encuentran cerca de la Puerta del León. Aquí un sistema de tuberías de arcilla llevaba el agua desde los manantiales hasta la ciudad. Fue el sistema de abastecimiento de agua más avanzado de su época. Pero el enemigo podía descubrir estas tuberías y cortarlas o envenenar el agua. Así que para proteger su abastecimiento, los hititas construyeron depósitos dentro de la ciudad. Las investigaciones demuestran que este era uno de los 7 que había repartidos por Atusha. Y eran una maravilla de la ingeniería. Este medía 60 metros de largo por 90 de ancho y tenía 1,5 metros de profundidad. Con una base de roca impermeable y paredes de piedra caliza revestida de arcilla, el depósito tenía capacidad para unos 7,5 millones de litros. Suficientes para que una población de 10.000 habitantes resistiera un asedio durante 200 días. Se encuentra el santuario rodeado de algunos de los bloques de piedra más grandes de la ciudad. Este es el muro exterior del templo y puedes ver que en algunos bloques de piedra caliza se han labrado columnas. Son enormes, ¿verdad? Algunos pesan unas 20 toneladas. Son bloques gigantes de piedra caliza. ¿Cómo levantaron unos bloques tan grandes? Con mucha mano de obra, posiblemente esclava, pero también hombres libres. La forma de perforar de los antiguos hititas, Jesse cuenta con el guía local de Atusha, Anan Ozel. Aquí tenemos una réplica de un antiguo taladro hitita. Los obreros podían perforar hasta 7 centímetros a la hora con uno de estos artefactos. Vamos a demostrar cómo funcionaban. El taladro tiene una pieza de bronce que gira sobre la roca dura, haciendo un agujero tubular, que se usa como punto de fijación para el armazón de madera y ladrillo del templo. A partir de una investigación detallada podemos reconstruir el modo en que los hititas levantaron su gran templo hace 3.500 años. Comenzaron con enormes bloques de piedra caliza que colocaron como cimientos y rellenaron de escombros. A continuación añadieron una estructura de madera que rellenaron con ladrillos de barro y enyesaron para crear paredes de más de 12 metros de altura. El gigantesco y laberíntico Gran Templo fue uno de los más imponentes. Para los hititas, las estatuas de la Madre Sol y el Padre Tormenta eran mucho más que ídolos, eran representaciones vivas de los dioses en la tierra. Las tablillas también hablan de los rituales para las estatuas de los dioses. Debían ser lavadas y vestidas a diario. Una de ellas tenía ropajes de oro. También había que alimentarlas, entretenerlas. Se trataba de un sistema religioso muy controlado y estructurado. Pero el Padre Tormenta y la Madre Sol no eran los únicos dioses a los que rendían homenaje. En la parte más alta de Atusha se encuentran los restos de más de 30 edificios. Hace 3.500 años eran templos dedicados a los dioses de los pueblos conquistados. La joven esposa de Hattusili, Pudajepa, era sacerdotisa de un reino conquistado por los hititas y cuando su pueblo pasó a formar parte del imperio, sus deidades fueron incorporadas a la religión. El imperio hitita estaba formado por gente de procedencias muy diferentes. No todos eran hititas. Había distintos grupos con distintos dioses. Así que era una especie de conglomerado de templos dedicados a distintos dioses para contentar al pueblo. Exacto. Debido a eso, los hititas eran llamados el pueblo de los 1000 dioses. Pero no fue una religión lo que unió a todos los pueblos del imperio. Sus archivos revelan. Para los hititas, las estatuas de la Madre Sol y el Padre Tormenta eran mucho más que ídolos, eran representaciones vivas de los dioses en la tierra. Las tablillas también hablan de los rituales para las estatuas de los dioses. Debían ser lavadas y vestidas a diario.
Una de ellas tenía ropajes de oro. También había que alimentarlas, entretenerlas. Se trataba de un sistema religioso muy controlado y estructurado. Pero el Padre Tormenta y la Madre Sol no eran los únicos dioses a los que rendían homenaje. En la parte más alta de Hattusha se encuentran los restos de más de 30 edificios. Hace 3.500 años eran templos dedicados a los dioses de los pueblos conquistados. La joven esposa de Hattusili, Pudajepa, era sacerdotisa de un reino conquistado por los hititas y cuando su pueblo pasó a formar parte del imperio, sus deidades fueron incorporadas a la religión. El imperio hitita estaba formado por gente de procedencias muy diferentes. No todos eran hititas. Había distintos grupos con distintos dioses. Así que era una especie de conglomerado de templos dedicados a distintos dioses para contentar al pueblo. Exacto. Debido a eso, los hititas eran llamados el pueblo de los 1000 dioses. Pero no fue una religión lo que unió a todos los pueblos del imperio. Sus archivos revelan que más importantes eran sus leyes. Los hititas eran conocidos como el pueblo de los 1000 dioses. Pero también podría decirse que eran el pueblo de las 1000 leyes, ya que éstas regían todos los aspectos de su vida. La ley hitita era rica y detallada y abarcaba desde el divorcio hasta los límites legales de la autoridad del rey. A diferencia de cualquier otro pueblo de su época, los hititas tenían un sistema legal más preocupado por la práctica que por los castigos. Una de las tablillas ofrece un buen ejemplo del punto de vista hitita sobre la ley. Me refiero a la compensación. Básicamente dice que si una persona quema accidentalmente la casa de un vecino, tiene que construirle una nueva. La idea es la compensación, no el castigo. Es muy importante, muy progresista. El aspecto más importante de la ley hitita era el acuerdo. El Tratado de Kadesh trajo la paz entre las dos superpotencias de la época. Con los egipcios como aliados, el imperio hitita tenía poco que temer del mundo exterior. Pero dentro de sus fronteras amenazaban nuevos peligros. Tras alterar por la fuerza la línea sucesoria para proclamarse rey, Hattusili se había labrado poderosos enemigos que querían el trono para ellos. Para proteger a su familia y a sí mismo del peligro, inició un ambicioso proyecto de construcción, una espectacular ciudadela real. La clave de lo que le sucedió a la ciudad. Aquí se encontraron miles de tablillas de arcilla quemadas. Un incendio hizo que el techo se derrumbara y el edificio se convirtiera en una especie de horno. Existen pruebas que lo demuestran. Esto es un trozo de ladrillo quemado de la pared del edificio. Si el tejado se derrumbó, el edificio debió acumular una gran cantidad de calor. Exacto. El hecho de que las tablillas se conservaran hasta nuestros días es una indicación de cómo la ciudad llegó a su fin o por qué fue abandonada. Sabemos que el incendio ocurrió en torno al momento en que fue abandonada. Si fue antes o después, no está demasiado claro. No solo los archivos, sino el glorioso palacio de Hattusili y muchos otros edificios fueron consumidos por un gran incendio que arrasó la ciudad. Pero ¿cómo empezó? Los arqueólogos no han descubierto pruebas de que las inexpugnables murallas fueran superadas por un enemigo extranjero, lo que apoya la teoría de que el incendio fue provocado cuando los hititas se volvieron unos contra otros. En mi opinión fue un problema interno, alguna especie de conflicto, quizás una guerra civil. Y un grupo determinado en un intento para hacerse con el poder arrasó el imperio. Al apoderarse del trono, Hattusili había sentado un peligroso precedente que desencadenó una guerra civil 30 años después de su muerte, cuando facciones rivales desgarraron el imperio buscando el poder. Con la capital abandonada y sin un rey lo bastante fuerte para imponer la unión, la región se sumió en el caos. Fueron tiempos muy oscuros. Había escasez de alimentos y violentos conflictos entre los grupos que buscaban un lugar en el que asentarse. Pero aunque Hattusha desapareció casi de la noche a la mañana, los restos de la civilización hitita perduraron. En el siglo XII a.C., la Puerta del León fue la entrada principal de Hattusha.
Y en el arte hitita los leones siempre fueron uno de los símbolos más populares. 4 siglos después, los descendientes de este pueblo siguieron esculpiendo estatuas de leones casi idénticas en Canaán, la tierra de los hititas de la Biblia. Este león data del siglo VII a.C., 400 años después de la caída del imperio en Hattusha. Y recuerda a esos leones que flanqueaban la puerta del león de la ciudad. Eso se debe a que, a pesar de que el reino original desapareció, los llamados neohititas siguieron viviendo en otras partes de Siria, lo que concuerda con las referencias bíblicas sobre las tribus cananeas que existían junto a las israelitas en tiempos del rey David. Years ago, in the Bronze Age, the island of Crete was home to the Minoans. Their showpiece was the Palace of Knossos. Water, a sewage system, and large stores of food and wine. It all allowed the Minoans to create a new kind of society. This was the Bronze Age. To make bronze, you need 2 metals, copper and tin. The problem was finding them. For the Minoans, copper was relatively near at hand, in Cyprus, thanks to the fault line beneath it. Tin was trickier. Inside the Earth's crust, only 2 parts per million are tin, so it's much rarer. The hunts for tin led to distant lands that were at the edge of the then known world. One such place was so full of tin that it was called the Cassiterides, the Tin Islands. Today, we know it as Britain. But the centres of Bronze Age civilization were in the Mediterranean, 3,000 kilometres away. Tin was also found in other far-flung locations like Spain, Central Europe and even Iran. Which meant tin had to be traded, and for this, Crete was perfectly positioned. The Minoans exploited their position at the crossroads of many different trading routes to become the world's first maritime superpower. By the time of the Minoans, fault lines had been a crucial factor in the success of many early civilizations. But the Earth extracted a price for these riches. It was a price paid in full by the Minoans. At the heart of the story was a small archipelago, 100 kilometers north of Crete. Today that island chain is known as Santorini, famous for its pretty white houses and rugged coastline. But at the time of the Minoans, this was a busy port, the key to their trading empire. If Crete was the heart of the Minoan culture, then this place was its backbone, a centre of industry that helped fuel what was at the time the most advanced civilization on the planet. But Santorini held a deadly secret. Unknown to the Minoans,
It sat above one of the Earth's major plate boundaries. Santorini formed when the African plate started sliding below the European plate. As the African plate melted inside the deep Earth, molten rock rose back to the surface to create what is actually a volcano, which the Minoans would never recover. A long choking ash cloud and a giant tsunami meant that this maritime power was on its knees. With their fleet gone, their population decimated, and their most strategic trading post obliterated, the Minoans went downhill fast. Within a century or so of the eruption, this once great civilization was finished.